Y el tema que vamos a estar hablando el día de hoy se llama el mejor vino, así se llama, el mejor vino. Entonces vamos a comenzar, es en el versículo 1, desde ahí vamos a comenzar. Y la palabra de Dios dice de esta manera: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaban allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Versículo 4, Jesús les dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al mestresala. Y se lo llevaron. Cuando el mestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, papá. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estar el día de hoy reunidos, buscando tu rostro, buscando tu presencia. Señor, adoramos, cantamos, pero en esta hora te pedimos, Señor, que nuestro corazón, Señor, esté con la disposición de recibir tu palabra, papá. Señor, que seas tú respaldando, que seas tú hablándonos a todos nosotros, Señor, a todos por igual, que tu palabra nos ministre, que tu palabra nos transforme, que tu palabra, Señor, nos llene en el nombre de Jesús, Señor. Espíritu Santo, obra, sigue obrando como lo estás haciendo, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú tienes una palabra para nosotros en esta hora. En el nombre de Jesús lo ponemos en tus manos y te damos las gracias. Amén y amén. Amén. Esta porción bíblica, estoy seguro que muchos de ustedes ya la conocen, ¿verdad? Jesús va a una boda. Es el primer milagro registrado, ¿verdad? De Jesús, primer milagro público. Y es bien interesante, se quedaban sin vino, ¿verdad? ¿Y qué hace Jesús? Llega y convierte el agua en vino. La fiesta estaba a punto de terminar, pero Él hace un milagro. Y yo estaba pensándolo, pues ya iba a acabar, ¿no? Y estamos ahorita a punto de terminar este año, ¿no? Vamos a entrar a un nuevo año y empezaron a venir algunos recuerdos a mi mente. En enero del próximo año yo voy a cumplir 10 años que me reconcilié con el Señor. 10 años de que me reconcilié, de que recibí a Jesús en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Y estoy muy contento, 10 años. Lamentablemente, yo me aparté 4 años de los caminos del Señor. 4 años han sido los 4 años más tristes de mi vida, los 4 años más dolorosos, ¿verdad? Pero aunque yo me alejé, ¿verdad? Dejé de venir a la iglesia, venía de vez en cuando, pero había una fecha en la cual yo no faltaba, era el 31 de diciembre, ¿verdad? Venía a recibir el año, ¿verdad? Aquí a la iglesia. Era algo que hice desde que llegué de México, ya hace casi 17 años. Y ¿verdad? ¿Qué pasa? Está a punto de ser el año nuevo y estamos orando. Y yo me recuerdo que yo me postré y esta era mi oración. Yo le decía al Señor: pues se supone que te tengo que dar gracias, ¿verdad? Pues este año ha sido de lo peor.
Este año ha sido el peor año de mi vida. Este año ha sido el año más doloroso, el más triste. Gracias. Qué cinismo, ¿no? Qué cinismo había en esa oración. De alguna manera el enemigo había logrado robar mi gozo. De alguna manera el enemigo había logrado quitar la alegría de mi corazón. ¿Y sabe por qué menciono esto? Porque sé que se acerca un nuevo año. Y está bien, ¿no? Está bien el planificar la visión del año que viene. Está bien hacernos y proponernos metas para lograr el año que viene. Y cuando hablamos de lo que vamos a hacer el año que viene, muchas veces noto que lo hacemos como con un tonito, un tono un poco de fracaso, como que este año no lo logramos, ¿no? Nos hicimos metas, pero no lo logramos, entonces recorrámoslas porque no las hicimos este año, hagámoslas el año que viene, ¿no? Y siento que muchas veces es ese el mood, ¿no? De decir, bueno, no lo hicimos, hagámoslo el próximo año, mas sin embargo, el Señor no quiere que acabemos el año derrotados. Él quiere que acabemos el año con gozo. Es lo que el Señor quiere, que acabemos el año con gozo. Y mientras yo leía en Juan capítulo 2, leímos la historia, pero quiero recalcar algunas cosas. Versículo 7. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Jesús iba a hacer un milagro, iba a convertir el agua en vino, pero las tinajas, las vasijas, por así decirlo, los cántaros, estaban vacíos. Había un problema, estaban vacíos. Y esto me llevó a recordar que en una ocasión Jesús, hablando con una mujer samaritana, Jesús le dijo: yo soy el agua viva. El que bebe de esta agua no tendrá sed jamás, será como una fuente que salte para vida eterna. Jesús es el agua. Nosotros necesitamos, hermanos, llenarnos de Jesús. Necesitamos llenarnos de Cristo. Ese es el propósito, ¿no? De que podamos ser perfeccionados hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que podamos parecernos a Jesús. Y sí, hermanos, hemos pasado por tiempos difíciles, ¿verdad? Tal vez en este año algunos de nosotros hemos perdido a un ser querido. Tal vez estamos, ¿verdad?, a punto de terminar este año, pero la economía, ¿verdad?, en nuestro hogar no es como quisiéramos que estuviese. Tal vez nuestra salud, ¿verdad?, no está al nivel que deseáramos. Tal vez nuestra familia está pasando por situaciones difíciles, ¿verdad? Tenemos a personas que amamos, que tal vez no conocen de Cristo, y los problemas familiares, ¿verdad? Y son momentos difíciles que nos hacen que nos sintamos derrotados. Mas, hermanos, me gustaría que en este preciso momento hiciéramos algo, que en este momento pudiéramos hacer memoria y recordemos lo bueno que ha sido Dios. Hermanos, Dios ha sido bueno, porque aún en los momentos difíciles Él ha estado con nosotros. Hermanos, el hecho de que podamos mirar la luz que entra a través de las ventanas, ¿verdad? El hecho de que hayamos amanecido el día de hoy nos habla de la misericordia de Dios, porque nos dice la palabra de Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana. Ebenecer, ¿verdad? ¿Cómo se llama tu iglesia? Ebenecer. Pero ebenecer significa hasta aquí nos ayudó Jehová, hasta este momento. No nos ha dejado, no se ha descuidado, hasta este momento nos ayudó Jehová. Porque aunque nosotros seamos infieles, la palabra de Dios nos dice que Él permanece fiel. ¿Cuántos pueden levantar una alabanza a Dios, unos aplausos y decirle: Señor, te adoramos, Señor, eres bueno, eres fiel? ¿Por qué alabar a Dios? Por su fidelidad, por su misericordia, porque Él es bueno. Estaba yo leyendo la Biblia y encontré algo que yo creo que es un tesoro de esos que están escondidos en la escritura. Salmos capítulo 18, esto lo compartí con los jóvenes el viernes. Salmos capítulo 18.
Y este salmo lo escribe David. Después de haber pasado por momentos difíciles, de haber sido perseguido por Saúl, ¿verdad? Y David dedica estas palabras de alabanza al Señor. Y fíjense cómo comienza, porque esto está muy bonito. Comienza diciendo: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. ¿Alguna vez usted le ha dicho al Señor que lo ama? ¿Verdad? Y mire cómo comienza este salmo. Dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. David escribe estas palabras y dice: te amo. ¿Por qué? Porque tú me das fuerza, porque tú eres la roca en la cual yo puedo descansar, porque tú has sido mi castillo, tú eres mi salvación. Por eso te adoro, porque no me has dejado, no me has abandonado. Versículo 3. Fíjate, dice: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Dice: invocaré a Jehová. Cuando la palabra nos dice invocaré a Jehová, y dice invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, la palabra quien es digno de ser alabado, en el original es la palabra halal, H-A-L-A-L, halal. Y esta palabra significa alabar en voz alta, ¿no? Es expresarte, ¿verdad? Abrir tus labios y alabar a Dios y decirle: gracias, Dios, porque has estado conmigo hasta este momento, porque no me has abandonado. Esta palabra halal también significa hacer que brille. Hacer que brille. Entonces, con nuestra alabanza, cuando centramos la atención sobre nuestro Dios, quien es digno y merecedor de ser alabado y glorificado, nosotros nos metemos a esa atmósfera que hace brillar, y entonces nuestra vida comienza a brillar. Nuestra vida empieza a ver luz, empieza a ver esperanza. Y no sé, hermanos, ¿ustedes han escuchado esta expresión? ¿Han escuchado de alguien que esté pasando por depresión? Lamentablemente muchos nos quedamos callados, ¿no? Pero hermanos, muchas personas están pasando por depresión. Hay pastores que se han suicidado por la depresión. Yo me metí a ver las estadísticas de suicidio en este año, y no me daba un total, tenía que contar los números, pero eran tantos números, por los miles de personas quitándose la vida en sufrimiento, deprimidos. ¿Por qué? Porque el enemigo logró robarles el gozo. Y mientras estaba yo viendo este significado de halal, que es hacer que brille, dice: la medicina moderna ha señalado el valor de llevar a una persona deprimida a una habitación bien alumbrada, reconociendo así que la luz ayuda en gran medida a sanar la depresión. ¿Cuánto más hará la alabanza para proporcionarnos la luz de Dios y brindarnos así su gozo? Hermanos, cuando nosotros nos llenamos de Cristo, entonces la luz del Señor empieza a resplandecer en nuestras vidas. Pero antes de que suceda el milagro, antes de que el agua se convierta en vino, primero tiene que haber agua, hermanos. Primero tenemos que llenarnos del Señor. Ahora déjeme recordarle algo: si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. ¿Usted cree eso? A ver, digámoslo juntos: si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Una vez más: si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Hermanos, si estás esperando una promesa en Dios, confía que Él cumplirá su promesa. En el libro de Génesis capítulo 18,
Esto estábamos aprendiendo con nuestros hermanos los días miércoles y fue algo muy bonito que encontramos. Abraham tiene un encuentro con el Señor. El Señor desde el capítulo 12 ya le había dado promesas. Le dice, deja a tu tierra y a tu parentela y te llevaré a una nación y haré de ti una gran nación y te voy a dar descendencia, ¿verdad? Pero el tiempo pasaba y como que la promesa no llegaba, ¿no? Entonces, Génesis capítulo 18, versículo 10 al 13 es lo que vamos a leer. Aquí está Sara, la mujer de Abraham, y ella está escuchando cómo es que Abraham habla con el Señor. Y en el versículo 10 dice: entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Entonces estaba escuchando Sara, ¿verdad? Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Ya Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres y se rió, pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Versículo 3: entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo: Sara, ¿es cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y entonces Sara escucha esto que el Señor está hablando con Abraham y dice: ¿acaso yo? Pero algo que me sorprende es que Sara estaba llegando prácticamente ya al final de su carrera, ¿verdad? Y no había visto la promesa. Entonces, estamos finalizando el año, hermanos, y no hemos visto la promesa de Dios tal vez en nuestra familia, en nuestra economía, en nuestra vida espiritual. Pero, hermano, lo que yo quisiera compartir contigo y lo que quisiera decirte es lo que el Señor le respondió a Sara cuando Sara dijo: seré que tendré deleite, seré que tendré gozo. Y el Señor en el versículo 14 le dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Entonces el Señor nos está preguntando a nosotros: ¿habrá para mí alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti. Al tiempo señalado volveré a ti, porque el tiempo del Señor, hermanos, es perfecto, porque Dios no llega tarde, porque Dios llega a tiempo. Porque el Señor, cuando yo estaba en el hospital, cuando los doctores me dijeron: si hubieses llegado unos minutos tardes, no lo hubieras contado, hubieras quedado ya sea como un vegetal, sin poder hablar, sin poder caminar, sin poder moverte. Pero ¿sabe qué? Que el Señor llega justo a tiempo. Sara había perdido su gozo. Pero 2 capítulos más adelante, capítulo 21 del libro de Génesis, capítulo 21, versículo 1 al 3, fíjate, dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Sara recibió la promesa. Pero esto es interesante porque ¿se acuerdan cuando el Señor, cuando ella escuchó y se reía entre sí, verdad? El Señor como que le dice, ¿de qué te ríes? Y Sara como que se asustó, dice que tuvo miedo. A mí me gusta porque muchas veces leemos la Biblia como que Dios está enojado. Dios no está enojado, hermanos. Dios está contento, Dios quiere que nosotros tengamos gozo. Y el Señor le dice a Sara y le dice: no, te has reído, como diciendo: vas a ver, voy a cumplir mi promesa. Y 2 capítulos después vemos que cumple la promesa. Y el nombre de Isaac significa risa. Entonces en su vejez Dios le devolvió el gozo. Déjame recordarte, hermanos, que si Dios te lo prometió, Dios lo va a cumplir. Hermano, serán salvos tú y tu casa, Dios lo va a cumplir. Hermanos,
abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Dios lo va a cumplir. Hermanos, ¿por qué? Porque Dios cumple sus promesas. Salmos capítulo 126, versículos 5 al 6. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Salmo 126, versículos 5 al 6 dice: los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Llorarán al ir sembrando sus semillas, pero regresarán cantando cuando traen la cosecha. Los que siembran con lágrimas van a cosechar con gritos de alegría. Hermanos, sabemos que vivimos en los tiempos finales, de verdad. A muchos les da miedo. Los tiempos finales. Pero hermanos, déjenme decirles que vivimos en el mejor momento. Hermanos, fuimos creados para este tiempo. Estamos cosechando lo que muchos hombres de Dios sembraron con sus vidas. Desde los profetas del Antiguo Testamento hasta los apóstoles del Nuevo Testamento, desde los hombres de la Reforma, que fueron quemados vivos para que nosotros pudiésemos tener la palabra de Dios completa en nuestras manos. Estamos viviendo el mejor momento. Estamos cosechando lo que muchos hombres de Dios sembraron. Y esto me recuerda, en Mateo 20 hay una parábola. Mateo 20. Y es la parábola de los viñedos. Imagínate, estamos hablando de vino, estamos hablando de gozo, ¿verdad? Y en esta parábola es interesante porque en esta parábola dice que estaba el Señor y el Señor necesitaba trabajadores y entonces contrató a unos trabajadores en la mañana, ¿verdad? Para que trabajasen con él y les iba a pagar un denario. Y después en la tarde encuentra a otras personas y los contrató para que trabajasen en la tarde. Y ya casi al terminar el tiempo, ¿verdad? El día, dice que encontró a otros, pónganle ustedes en la tarde noche, ¿verdad? Ya a punto de oscurecerse y los contrata también. Y entonces cuando llega el momento de pagarles, ¿verdad? Dice la Biblia que a todos les dio el mismo pago. A los que trabajaban desde temprano hasta los que trabajaron al final, en el último momento. Y dice que uno de ellos, versículo 11 del capítulo 20, los hombres decían, al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. Versículo 12. Estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron una sola hora, dijeron. Y ustedes los han tratado como a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Pero él le contestó a uno de ellos: amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Versículo 14, tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia que yo sea generoso? Versículo 16, así que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Estamos viviendo en el mejor momento. Estamos a punto de acabar este año y hermanos, el Señor quiere que lo acabemos con gozo, que no lo acabemos derrotados. Muchas veces, ¿verdad? No sé si pecamos de humilde, pero pensamos que todo el año es mejor, que todo lo que nos espera el próximo año va a estar mejor, ¿no? Porque pues no, o sea, no logramos terminar como hubiésemos querido. Y decimos, ¿sabes qué? Mejor me espero, antes de arreglar mi vida, ya va a acabar el año, no la terminé como yo quisiese, me voy a esperar para comenzar el año que viene con el pie derecho. ¿Alguna vez hemos dicho eso? Ya el lunes, ahora sí comienzo. Pero ya ahora, como ya es el Thanksgiving, la Navidad y el Año Nuevo, en enero comienzo, ¿verdad? Pero
muchas veces nos gana un poco el afán de la vida, el afán del mañana. Había un hombre rico en la palabra, y dice la Biblia que este hombre rico, ¿verdad?, tenía mucho y estaba afanado en tener más y pensando en el mañana, que se olvidó del presente. Y este hombre rico dijo: el día de mañana voy a ir y voy a romper mis graneros y los voy a hacer más grandes, y en esos graneros voy a llenarlo y me voy a enriquecer. Pero la palabra le dijo: insensato, esta noche vienen por tu alma. ¿Y si no hay mañana, hermano? ¿Y si no hay mañana? ¿Quién tiene comprado los días? Tal vez algunos genuinamente creen que no merecen recibir el gozo de Dios, pero Dios quiere darte gozo, y un gozo que no es pasajero, un vino que no es barato. Él quiere darte el mejor vino. Vamos a regresar y vamos a terminar en algunos momentos, ya pronto. Libro de Juan, capítulo 3. Nuestra lectura bíblica. Juan capítulo 3. Perdón, Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. Y fíjate, Juan capítulo 2, versículo 10, dice de esta manera: y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. El maestresala era aquella persona, ¿verdad?, que revisaba que todo en la boda estuviese yendo como tenía que ir. Y estaba sorprendido, ¿verdad?, porque esta persona decía: hey, trajiste el mejor vino. Y la boda ya está a punto de terminarse. Normalmente el mejor vino se sirve al principio, pero tú lo trajiste al final, reservaste el mejor vino para el final. Ahora, yo estaba pensando, porque, ¿verdad?, se recuerdan que lo que leímos, que se llenaron los cántaros de agua. ¿Se recuerdan? Lo que yo me preguntaba es, ¿de dónde sacaron esa agua? ¿De qué era esa agua? Muchas veces lo leemos de rápido. Ahí mismo en el capítulo 2, fíjese el versículo 6. Vamos a ver de qué era esta agua. Y dice: estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en las cuales, una de las cuales cabían 2 o 3 tinajas. Esta agua era exclusivamente para un rito de purificación. No era un agua en un estanque, no era un agua en un pozo, era una agua que tenía un propósito. ¿Para qué? Para purificar. Pero no había agua, no había purificación. Entonces, esto nos habla de limpieza, esto nos habla de santidad. En esta tarde ya, ¿cuál debería de ser nuestra oración? Que Dios nos limpie, que Dios nos purifique, que Dios nos devuelva el gozo de nuestra salvación. Hermanos, los voy a invitar que se pongan de pie. Vamos a hacer una oración. Y les voy a invitar que cierren sus ojos. Vamos a orar delante de Dios. No tenemos que esperarnos a que llegue enero para que Dios renueve el gozo en nuestro corazón, para que el Señor nos dé el mejor vino. No tenemos que esperar a que llegue la próxima semana. El Señor no quiere que acabemos el tiempo con derrota. Recuerden que tenemos que llenarnos de Cristo. ¿Cómo? A través de la búsqueda, pero la adoración, que alabemos al Señor con propósito, que alabemos al Señor sabiendo que a través de nuestra adoración su luz brilla sobre nosotros. Que podamos recordar, hermanos, que Dios va a cumplir las promesas que Él nos hizo. Dios no miente, hermanos. Él va a cumplir sus promesas.
Que podamos limpiar nuestros corazones delante del Señor, que podamos purificarnos delante del Señor, y que esa sea nuestra oración en esta tarde antes de irnos, y digamos: Señor, purifica mi vida, purifícame, Señor, devuélveme el gozo de la salvación, de mi salvación. Señor, devuelve el gozo de mi salvación. En una ocasión David dijo unas palabras al Señor cuando oró por purificación y le decía: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. En el nombre de Jesús, papá, venimos delante de ti.